Es un gusto saludarlos en esta oportunidad, licenciado y compañeros del curso de Criminología y Política Criminal. Somos el grupo número 7 y en esta oportunidad, en base a la investigación que se realizó de distintas páginas, libros, autores, realizamos un resumen con conceptos ya un poco propios de nosotros dando explicaciones, por lo cual yo voy a leer el tema que nos corresponde a nosotros. Nos corresponde hablarles sobre lo que es las consecuencias de la criminología positivista en el desarrollo del derecho penal. El derecho penal de autor y la pena. Cuando se habla de derecho penal de autor, se vincula con estas teorías a la personalidad del autor. Quiere decir que vamos a hablar sobre cómo se ve, cómo se viste, cómo actúa, todos los actos que la sociedad considere no tan comunes o que la mayoría no realice. Pero no por eso quiere decir que sea un delincuente, aunque se le considere como tal. Se basa en la personalidad del autor, condiciones físico-físicas, modo de vivir, comportamientos, entre otros. Se clasifica como un delincuente a una persona por parecerlo, aunque no quiera decir que lo sea, o por tener un modelo de vivir no tan visto o común como los demás. El derecho de autor podría definirse como el derecho penal que está en primer plano. La peculiaridad del autor proporciona el criterio fundamental para guardar la pena como ocurriría. Las medidas de seguridad o peligrosidad social, la actitud del autor y sus características personales, la clase de delincuente. Es el derecho de autor, el modelo de defensa social, todo aquello que sirve para obstaculizar que un adversario o toda aquella acción que adopta frente a un daño o un pequeño peligro. Es la protección del delincuente para darle un proceso justo. La noción de la defensa social apareció en el positivismo y nace de la necesidad de proteger a la personalidad del individuo, considerando como delincuente o desviado. La traída positivista desemboca en las posiciones de liberales de política, pero con este caso sería la política criminal, la cual trata en efecto de organizar racionalmente, según datos científicos, la reacción social que tendría un crimen contra toda la doctrina. Parte de la insuficiencia del sistema en vigencia que lucha contra la criminalidad, la defensa social, y pone el comportamiento a evaluar la peligrosidad y así eliminar las posibilidades de reincidencia, métodos de defensa social, en este caso las medidas de seguridad. El modelo de la defensa social es el conjunto de las actividades para reducir la victimización y prevenir la criminalidad. Específicamente es utilizada por los gobiernos locales para la legalidad y uniformidad del derecho penal, a la luz de las orientaciones internacionales para la comisión de un delito. Se necesitan ciertos factores como la motivación, la capacidad y la oportunidad para el agresor, la prevención primaria que se concreta a nivel individual y familiar, actividades escolares y de voluntariado para prevenir y hacer más baja la probabilidad de la participación del individuo en un crimen. La prevención secundaria, se utilizan técnicas que se concentran en las situaciones de riesgo, por ejemplo, el abandono escolar, ser víctima por parte de menores de comportamientos de empatía. Se desarrollan programas de intervención en los lugares donde hay mayor concentración
o tasa criminal en el país acerca del tratamiento de las medidas de seguridad. Son todos aquellos medios por los cuales se trata de realizar una adaptación del individuo nuevamente a la sociedad, ya sea por medio de medidas educadoras o la eliminación de los inadaptados de la sociedad. Puede ser a través de medidas de protección. En sentido estricto, en estos tipos de medidas tenemos que son la internación, que se aplica a las personas inimputables dentro de instituciones especializadas con tratamientos y fines terapéuticos, y de reinserción o de custodia. De ellos mismos, la duración de esta medida no puede extenderse el máximo legal de la pena privativa de libertad que se hubiera impuesto por este delito. La autoridad de estos centros, como lo son los directores, deben presentar un informe a cada 6 meses, como lo establece la ley, para poder saber los avances del individuo que está siendo tratado. Un ejemplo de ello son las personas que se encuentran en los manicomios. La segunda medida de seguridad sería el tratamiento ambulatorio. Se aplica a los inimputables. A diferencia del anterior, se hace probaciones periódicas de la persona y cómo va evolucionando para saber si esta persona en algún momento puede llegar a ser imputable o poder llevarse a cabo el proceso penal. Las leyes de vagos y maleantes en Europa y en América. Al hablar de las leyes de vagos y maleantes en Europa y América, podemos mencionar a España, quienes castigaban a las personas por su aspecto o comportamiento, más que por actos concretos constitutivos de algún delito. En Venezuela se buscaba disminuir la cantidad de vagos y maleantes por medio de una serie de correcciones según el caso de la persona que se haya considerado vago o maleante. En Colombia se encuentra vigente la ley sobre vagos y maleantes o rateros desde 1936. En Costa Rica también se encuentra vigente la ley de vagos y juegos, que define penas para la vagancia, allanamiento, malos tratos, embriaguez, juegos prohibidos, entre otros delitos. En El Salvador se aprobó una ley que se domina la represiva de vagos y maleantes, pero fue derogada por el decreto 1028. La defensa social sostiene como principios fundamentales la necesidad de la interrelación multidisciplinaria de la criminología, el derecho penal y la política criminal para enfrentar el delito y sus causales de producción. La defensa social es humanista. Con el delincuente se esfuerza en su recuperación y en la asistencia social del reeducado, actuando en forma solidaria bajo conceptos de legalidad y libertad, considerando a la persona peligrosa del delincuente, su tratamiento y su resocialización. El positivismo criminológico guatemalteco. En Guatemala, los juristas de la escuela clásica habían luchado contra el castigo, contra la racionalidad del sistema penal. Por el contrario, la misión de la escuela positivista es luchar contra el delito a través de un conocimiento científico de su causa, con el objeto de proteger el orden social. Voy a mencionar algunos de los principios de la escuela positiva.
Uno de ellos es el delito. Es un fenómeno natural y social producido por causa de un orden psicológico, social y físico. Otro de ellos es la biológica y cíclicamente una normal, el libre albedrío a la libertad humana. Es una ilusión, ya que la voluntad humana está determinada por influencias de orden físico, psicológico y social. Esto quiere decir que todo tiene una influencia desde que estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Muchas veces se nace con ciertas deficiencias en el cuerpo y a veces se van desarrollando a lo largo que vamos creciendo, de cómo es la influencia que se lleva a través de los años en las personas, cómo es el trato que tienen en el hogar, si los tratan bien, si los tratan mal. Todas estas situaciones van a influir en cómo se va a desarrollar la persona dentro de la sociedad años más tarde. Continúo con el tema. Las influencias psicológicas, que es lo que yo les mencionaba sobre el trato que tienen las personas. Fue importante en Italia, sino para muchos países también, más como Rusia, Colombia, Cuba, el positivismo criminológico, y entre ellos nuestro país de Guatemala, que tomaron la influencia de la escuela y adoptaron algunos postulados de sí misma. Las leyes de trabajo forzado en el periodo liberal de 1871 y 1944. Este era el reclutamiento forzoso. De trabajo forzoso se puede entender trabajo que se realiza de manera involuntaria o que tiene una amenaza a imponer. Cualquiera se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación o por medios más sutiles de una deuda manipulada, retención de documentos de identificación o amenaza de denuncia a las autoridades de inmigración. En el régimen de trabajo forzado, evidencia durante el régimen liberal sobre la mayoría de la población del país, fue parte de todo un proceso encaminado a garantizar permanencia y de mano de obra en fincas. Fue, pues, como los gobiernos de Estrada Cabrera, se otorgaron pequeñas concesiones para ayudar a los trabajadores cuando la coerción implantada por el sistema de planteamientos no lograban llenar los requisitos de los cafetaleros. Se implantaron otros modelos como la ley contra la vagancia, ley de viabilidad. En 1894 se emitió la ley de trabajo, que en ella los cafetaleros podrán asegurarse de sus exigencias en materia de mano de obra fueran cumplidas en la Convención Americana. Señala en su artículo 6 que el servicio militar y de trabajo, que los servicios que forman parte de las obligaciones cívicas normales no constituyen a trabajo forzado. No obstante, el reclutamiento y servicio de un militar puede realizarse de manera ilegal, arbitraria y discriminativa. El genocidio en Guatemala y la política de tierra arrasada en 1977 a 1983. Al hablar de genocidio, según la Convención de Sanción del Genocidio, es un delito que puede cometerse tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. El artículo 2 de esta convención describe que el genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
pero no incluye grupos políticos o el genocidio cultural. Al principio de los años 80, Centroamérica era una de las arenas estratégicas de la Guerra Fría. En Guatemala se libró entonces el momento más cruento de la guerra civil, con el apoyo financiero estadounidense y logística israelí. El gobierno guatemalteco llevó a cabo la estrategia Tierra Arrasada. Su objetivo era aniquilar la base social rural de la guerrilla en Guatemala. Hoy, donde hubo poblados, no queda nada. Un ejército de limpieza étnica, en el que el ejército barrió con lujo de violencia, con más de 400 comunidades indígenas. 200,000 personas murieron en el conflicto armado guatemalteco. El racismo y las leyes de vagancia en Guatemala. Se conoce como genocidio, aquella doctrina exaltada la superioridad de una raza frente a las demás, también como el rechazo hacia la vida en distintas formas. El objetivo del racismo es anular o violar los derechos humanos de quienes sufren de esta discriminación. El racismo ha estado sumamente ligado a crímenes perpetrados frente a la humanidad, como el genocidio, la esclavitud, la servidumbre y el colonialismo en Guatemala. El racismo se da contra grupos indígenas que, a pesar de ser mayoritarios, llegado al margen de los avances culturales y económicos por políticas de los diferentes gobiernos. Durante la época prehispánica existieron grupos étnicos que se creían superiores a los demás. Luego de la conquista española se desarrolló una fuerte discriminación hacia los indígenas guatemaltecos, llamándoles indios. Pero no solo ellos sufrían de discriminación, también los mestizos que tenían sangre indígena o africana. Es importante que dentro de nuestro tema incluyamos la ley de la vagancia en Guatemala. El 7 de mayo de 1934, Jorge Ubico derogó el reglamento de jornaleros, que fue instituido durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, el cual era un motor económico para los terratenientes liberales. A los 3 días, en sustitución de este reglamento, se promulga la ley contra la vagancia y la ley de viabilidad. Por medio de esta ley, se tenía por vagos a los jornaleros que no pudieran demostrar que hubieran trabajado de 100 a 150 jornales en las fincas de los terratenientes, por lo cual eran mandados a romper piedra en los caminos sin ningún pago. Por este trabajo, ellos mismos ofrecían mejor trabajar voluntariamente en las fincas cafetaleras para no ir a trabajar en los caminos. Esta ley está sumamente ligada con el racismo, ya que fue utilizada como un mecanismo de violación de los derechos humanos de las personas, sobre todo de los campesinos, cuyo fin era obligarlos a realizar trabajos forzados sin obtener un pago por el mismo tipo. El tipo de ley fue implantada desde la Reforma Liberal de 1871. La legislación anticomunista guatemalteca o en Guatemala. Les contaré sobre las detenciones que se realizaban en este periodo. Tenían como fin el poder sofocar el movimiento llamado comunista, ya que estos arrestos se realizaban bajo el criterio de eliminar esta clase de ideología. Sin embargo, para que una detención
tenga matices de ilegales, tiene que existir arbitrariedad, los modos de judicialización de los individuos y tiene que realizarse a través de medios los cuales no son consentidos por la ley. Es decir, así, es como se puede decir algo extrajudicial. Se puede analizar con el caso de Guatemala y la temporalidad en el año 1954 al año 1966. Esta clase de instituciones o mecanismos extrajudiciales se legalizaron mediante la promulgación de diferentes leyes de carácter anticomunista en Guatemala. La recolección ideológica del opresor o del opositor político se refiere a los fenómenos colectivos dentro del terreno político. Esto ocurre cuando el pueblo de un país o de un territorio está sometido por un régimen de tipo tiránico. Con respecto a esto, es que el régimen actúa como opresor y conjunto es el optimismo. Durante toda la historia se han dado momentos donde la opresión ha sido la protagonista, especialmente en las dictaduras o en los regímenes totalitarios. Esto pasa cuando los mandatarios ejercen el poder de manera absoluta, sometiendo al pueblo a una frustración general al no tener poder de relacionarse con plenitud y con ciertos niveles de libertad. Es por ello que ante este sentimiento suele haber un deseo de libertad, provocando una reacción popular encaminada a acabar con la opresión política. Muchísimas gracias por la atención debida a nuestro tema. Les agradecemos bastante y feliz noche.